Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber estado trabajando durante unos cuantos vídeos con el movimiento armónico simple, vamos a comenzar a trabajar con otro tipo de ondas, lo que se conocen como ondas longitudinales y ondas transversales. Vamos a ver qué características especiales tienen este tipo de ondas y vamos a definir unos conceptos y parámetros nuevos que nos permitan definir estas ondas, las cuales son muy importantes. En este caso, vamos a tener en cuenta que ahora la amplitud de la onda, es decir, lo que antes considerábamos como esa posición, no solamente va a depender del tiempo, es decir, si recordamos, en un movimiento armónico simple teníamos que la amplitud de la onda era A por el seno de omega t más phi 0, de tal modo que aquí la amplitud únicamente dependía del tiempo, sino que en este caso vamos a ver que estas ondas van a depender tanto del tiempo como de la posición de la partícula. Es decir, que dependiendo del lugar en el espacio donde se encuentre la partícula, va a tener una mayor o menor amplitud de onda, es decir, va a tener una I que nos va a ir variando según la posición. Es decir, que vamos a tener la posibilidad de mantener el tiempo constante, es decir, que para un instante de tiempo ver cómo variaría la amplitud de la onda según su posición y de la misma manera nos ocurriría con la posición. Podremos ver que para una posición constante, cómo variaría la amplitud de la onda según el tiempo. Antes de conocer la expresión general y ver cómo podemos trabajar con ella, vamos a definir unos parámetros nuevos con respecto a este tipo de ondas y recordar los que ya conocíamos. Si os acordáis, en las ondas hasta el momento, sobre todo en las del movimiento armónico simple, habíamos visto que la frecuencia y el periodo estaban inversamente relacionadas, de tal modo que F, que era la frecuencia, nos marcaba la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo que podíamos hacer. Mientras que el periodo nos marcaba, en este caso, el tiempo que me costaba hacer una oscilación por completo. Es decir, por ejemplo, si yo me encontraba en este punto y luego quería llegar hasta este punto, hacer un periodo completo, suponiendo que en este eje tuviésemos el tiempo, marcado por ejemplo en segundos, y aquí tuviésemos la I marcada en metros, es decir, la amplitud del movimiento, veríamos que el tiempo que me costaría en este caso sería el periodo. De tal modo que sabemos que el periodo sería el inverso de la frecuencia o la frecuencia el inverso del periodo. Porque uno me marca la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo y el otro me marca el tiempo por unidad de oscilación. Es decir, cuánto me cuesta hacer una única oscilación. Y a través de esta magnitud definíamos esa frecuencia angular como la relación directa entre 2pi por la frecuencia normal, o lo que era lo mismo, sustituyendo aquí el periodo, sería 2pi entre el periodo. Recordamos esa frecuencia angular que provenía de los movimientos circulares uniformes. Hasta aquí todo lo referente con el tiempo. Pero, sin embargo, como hemos dicho ahora, vamos a introducir un nuevo concepto relacionado con la posición. Y esto es lo que se conoce como longitud de onda. Para ello, tenemos que cambiar este gráfico de tal modo que ahora no representaremos la amplitud frente al tiempo, sino que representaremos la amplitud frente a la posición, también en un principio medida en metros. Voy a utilizar el mismo gráfico para no tener que complicarlo y simplemente lo haremos más sencillo, pero veremos más adelante que para un mismo movimiento podemos y tendremos dos gráficos distintos. Uno que me marcará la amplitud con respecto a la posición y otro que me marcará la amplitud con respecto al tiempo.
¿Y qué es lo que ocurre? Que al igual que el periodo era el tiempo que a mí me costaba ir desde un máximo hasta otro máximo, o lo que es lo mismo, hacer una oscilación completa, la longitud de onda, que suele representar con la letra lambda en griego, esto es la longitud de onda, me marca la distancia que existe desde un máximo hasta otro máximo. O lo que es lo mismo, la distancia que tiene que ocurrir para que el cuerpo pase por la misma posición. ¿De acuerdo? Es decir, que toda la distancia que tendríamos desde aquí hasta aquí sería lo que conoceríamos como longitud de onda. Mucho cuidado no confundirlo con el ejemplo anterior, con el periodo, porque puede parecer que al haber utilizado el mismo esquema, el periodo y la longitud de onda son lo mismo y no tienen absolutamente nada que ver. Uno está marcando términos temporales, es decir, el tiempo que me cuesta ir desde un máximo hasta otro máximo, mientras que la longitud de onda me marca la distancia en línea recta que yo tengo desde un máximo hasta otro máximo. Por eso es muy importante ver si en el gráfico represento amplitud frente a distancia o amplitud frente a tiempo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y al igual que la longitud de onda tiene un componente contrario, como nos ocurre en la frecuencia y el periodo, aquí podemos apreciar que el periodo es inverso a la frecuencia y la frecuencia es inversa al periodo. Pues en el caso de la longitud de onda nos ocurre exactamente lo mismo. Hemos definido un número llamado K, ¿de acuerdo? Voy a escribirlo un poquito mejor. La K, que se conoce como el número de ondas, ¿de acuerdo? Que esto sería, en este caso, como la cantidad de ondas que nosotros tenemos por unidad de longitud. Es decir, cuántas veces paso, o lo que es lo mismo, cuántas ondas tengo en un único metro, en caso de unidad de longitud, o según cómo se quiera medir. ¿De acuerdo? ¿Y qué relación cumple la K con la lambda? Es decir, las relaciones inversas que teníamos antes, pues sería muy similar a la que cumpliría omega con el periodo. Es decir, el número K está definido como 2pi entre lambda, o lo que es lo mismo, lambda está definido como 2pi entre K. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto sería el espacio que ocuparía una onda y esto es el número de ondas que tengo por unidad de longitud. ¿De acuerdo? Es decir, que en esa esfera, en ese círculo goniométrico, si recordáis de la trigonometría o de los movimientos circulares uniformes, vemos cuántas veces puedo en una oscilación completa, es decir, en una vuelta completa en esos 2pi radianes, dar ciertas longitudes de onda. ¿De acuerdo? Por eso tengo ese inverso de la frecuencia, perdón, en este caso, del número de ondas con la longitud de onda, de manera similar a como me ocurría con omega y con el periodo. Esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay que tener en consideración un concepto que es muy importante, que las variables longitudinales y las variables espaciales no están desligadas la una de la otra. Y nos ocurre lo siguiente. Si nosotros consideramos la velocidad a la que se propaga una onda, como por ejemplo ya conocemos que la luz se propaga a 300.000 metros por segundo, conocemos que el sonido se propaga a 340 metros por segundo, hablamos siempre en el aire, pues en este caso se tiene que cumplir siempre la siguiente propiedad. En cualquier onda, la velocidad de propagación siempre tiene que ser equivalente a, en este caso, su longitud de onda multiplicado por su frecuencia, siempre que hablemos en el medio en el que estemos. En el momento en el que la velocidad varíe porque cambiamos de medio, o variará la longitud de onda, o variará la frecuencia, o variarán ambas. Pero desde luego, esta proporción se tiene que mantener para absolutamente todas y cada una de las relaciones que conozcamos con respecto a nuestras ondas. Podemos sustituirlo por los diferentes valores. Sabemos que
la frecuencia es omega dividido entre 2pi y sabemos que la longitud de onda es 2pi dividido entre k. De tal modo que si aquí yo sustituyo, me quedaría lambda como 2pi entre k y la frecuencia como omega entre 2pi. De tal modo que 2pi con 2pi se anula y nos quedaría omega entre k, que esto sería la velocidad de propagación, en este caso, de nuestra onda en el medio en el que nos encontremos. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos que saber trabajar de la misma manera que nos ocurría con el movimiento armónico simple, tenemos que encontrar una expresión la cual nos permita calcular la amplitud de una onda según el instante temporal en el que me encuentre y la posición en la que me encuentre. Y esa expresión viene a ser la siguiente. La amplitud, que depende, como hemos dicho antes, tanto del tiempo como de la posición, sería muy similar al movimiento armónico simple. Empezamos con esa amplitud máxima por el seno, pero en este caso tenemos una variante que depende no solo de la posición, sino también del tiempo. Y añadimos esa fase inicial como siempre. Vamos a desglosar esto porque es muy importante. A, sabemos que es en este caso la amplitud máxima del movimiento. Es decir, yo no puedo tener una amplitud que sea mayor a esta de aquí, porque como recordáis, el seno únicamente puede estar entre -1 y 1. Por tanto, el movimiento se moverá entre -a y a. Hasta ahora, exactamente igual que siempre. K, acabamos de ver que era el número de ondas. Es decir, cuántas ondas de una longitud lambda me cabrían en este movimiento. Y por otra parte, omega es esa frecuencia angular, que ya conocemos, esa frecuencia, lo que veíamos en los movimientos circulares, frecuencia de giro, o en este caso, frecuencia de oscilación. Y como siempre, phi sub 0 sería la fase inicial. Es decir, donde comienza mi movimiento, en este caso, cuando x es igual a 0 y cuando t es igual a 0. Es decir, cuando la posición de la partícula está en el origen y yo establezco el tiempo, es decir, comienzo el cronómetro en ese punto, ¿cuál es la amplitud de la partícula, o mejor dicho, de la onda en ese caso? ¿De acuerdo? Por tanto, todas estas magnitudes tienen que ver a la hora de representar nuestra onda. ¿Por qué se expresa de esta manera? Pues bueno, como k por x nos está diciendo que nos movemos en el sentido positivo de las x, mientras que si tuviéramos menos k por x nos moveríamos en el sentido negativo de las x. Pero bueno, al final esto es un mero convenio, el cual veremos más adelante cómo representarlo, cómo establecer algunos ejercicios en los cuales veremos que en efecto, si yo mantengo una posición constante, la amplitud únicamente depende del tiempo, mientras que si mantengo el tiempo constante, la amplitud solo depende de la posición. Es decir, que cuando el tiempo se para, puedo ver que la amplitud de mi partícula se modifica según yo modifico la posición con respecto al origen, y por el contrario, cuando dejo la posición fija, veo que la amplitud del movimiento también varía según yo voy variando, en este caso, la posición que tendríamos para nuestra partícula. Por lo tanto, es muy importante ambos factores que los tengamos en cuenta. Como os he dicho antes, realizaremos varios ejercicios donde calcularemos las diferentes posiciones para tiempos las diferentes amplitudes para tiempos y posiciones constantes, y calcularemos no solo las longitudes de onda, sino también las frecuencias, los periodos, las frecuencias angulares, los números de onda y todos los parámetros que sean relevantes con nuestra onda. Y además veremos cómo esta gráfica tiene una similitud a la hora de graficarla, es decir, a la hora de dibujarla, pero sin embargo los valores son distintos, porque como os he dicho antes, el periodo temporal no tiene nada que ver con la longitud de onda. Es decir, existe una relación entre ellos, pero para nada tienen por qué ser los mismos. Así que chicos, en el vídeo de hoy hemos introducido un concepto nuevo, muy importante, esa onda dependiente
no solo del tiempo, sino también de la posición de la partícula, la cual nos dice que la amplitud de dicha onda depende tanto de la posición donde se encuentre como del tiempo en el que estemos midiendo. A partir de ahí hemos definido ese nuevo concepto de longitud de onda como distancia entre máximos y ese concepto de K como cantidad de número de ondas que tenemos, y podemos ver que nos hacen que sea dependiente de nuestro movimiento. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros le intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.